¿Sabías que, según algunos estudios recientes, más del 55% de la comunicación interpersonal proviene de señales no verbales? Esto quiere decir que, antes de que alguien pronuncie una sola palabra, sus gestos, su postura o la forma en que inclina el cuerpo ya están transmitiendo un mensaje poderoso. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez si es posible descubrir, en cuestión de segundos, si una persona está verdaderamente enamorada, solamente a partir de la manera en que se mueve? Pues la respuesta es sí. En esta introducción vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la comunicación no verbal y a explorar cómo la psicología analítica de Carl Jung puede brindarnos pistas sorprendentes sobre lo que el cuerpo revela cuando el corazón está lleno de amor. Antes de sumergirnos en las 7 posturas clave, es importante comprender el contexto teórico y científico que sustenta este tema, así como presentar algunos datos curiosos que te ayudarán a valorar la relevancia de prestar atención a cómo se comporta el cuerpo en presencia de una persona por la que sentimos atracción. Primero, reflexionemos sobre un aspecto curioso. Cuando estamos en un encuentro, ya sea un café con alguien que nos interesa o una reunión donde deseamos impresionar, es muy habitual fijarnos únicamente en lo que la otra persona dice. Sin embargo, nuestras percepciones conscientes pueden engañarnos. Por ejemplo, un gesto tan sutil como una ligera inclinación del tronco hacia adelante puede indicar un deseo inconsciente de acercarse, algo que nuestro cerebro interpreta incluso antes de que el interlocutor articule «me gustas» o «siento algo por ti». De hecho, investigaciones de comunicación no verbal demuestran que el cuerpo puede revelar un 90% de las intenciones románticas mediante cambios imperceptibles en la postura, la mirada y la respiración. Ahora bien, ¿por qué involucraremos a Carl Jung en este análisis? Jung fue un pionero que estudió a profundidad la relación entre el inconsciente y los símbolos que emergen en la conducta humana. Según su teoría, cada gesto espontáneo, sin que la persona lo planeara conscientemente, corresponde a una proyección del mundo interno. Si el cuerpo se abre, puede estar proyectando el deseo de conexión. Si la mirada se alarga más de lo normal, puede estar revelando una fascinación profunda. Así, al combinar la perspectiva junguiana con evidencia científica moderna, como los estudios de dilatación pupilar, ritmos respiratorios acelerados y sincronía de movimientos, podemos elaborar un marco sólido que explique por qué ciertas posturas corporales funcionan como señales de enamoramiento, casi instantáneas. Imagina, durante un breve encuentro, que observas a la persona con la que estás hablando. De pronto, notas que, sin darse cuenta, ella inclina ligeramente el tronco hacia ti, abre el pecho de manera más marcada y al mismo tiempo produce pequeñas microexpresiones de rubor en las mejillas. ¿Significa esto que está enamorada? En muchos casos, sí, pero como veremos más adelante, es crucial interpretar esas señales en su contexto. No siempre un gesto se traduce exactamente en enamoramiento. Podría tratarse de nerviosismo o incluso de timidez. Sin embargo, si los 7 indicadores que detallaremos aparecen de manera consistente, las probabilidades de que se trate de una expresión genuina de afecto aumentan considerablemente. En este sentido, un dato intrigante es que la dilatación pupilar, ese ligero aumento en el diámetro de las pupilas al mirar a alguien, puede llegar a ser hasta un 45% más pronunciada si efectivamente existe una atracción romántica. Estudios de neurociencia han comprobado que, cuando nos encontramos frente a la persona que nos interesa, no solo se activan las zonas cerebrales relacionadas con la recompensa, sino que, de manera automática, nuestro sistema nervioso periférico genera cambios fisiológicos detectables. La frecuencia respiratoria se acelera, la voz tiembla levemente y pueden aparecer toques involuntarios en el rostro o en el brazo. Todo esto ocurre en milisegundos, mucho antes de que se pronuncie cualquier palabra significativa. Entonces, la pregunta retórica que planteamos al inicio, si es posible descubrir en segundos si alguien está enamorado basándonos únicamente en su lenguaje corporal, no es una mera curiosidad teórica, sino una realidad respaldada por la ciencia. A lo largo de los próximos minutos u horas, si decides leer detenidamente cada sección, te proporcionaré una guía completa sobre las 7 posturas corporales más reveladoras
que combinadas con la lente junguiana y las investigaciones más recientes, te permitirán identificar la atracción romántica con una precisión sorprendente. Para ponerlo en perspectiva, considera esto como un sistema de radar afectivo. Cada postura, cada mirada prolongada y cada microgesto funcionan como señales radiofónicas de la emoción interna. Esos destellos no verbales pueden parecer imperceptibles al ojo inexperto, pero cuando sabemos qué buscar y entendemos la base teórica detrás de esas acciones, el panorama se vuelve mucho más claro. En la introducción, nuestro propósito es sentar las bases conceptuales, presentar la importancia del tema y despertar tu curiosidad para que te sientas motivado a adentrarte en los detalles que siguen. A continuación, profundizaremos en 7 señales específicas, como inclinaciones mínimas del tronco, la apertura de pecho, las microexpresiones de rubor, la prolongada fijación de la mirada y otros comportamientos inconscientes comunican un enamoramiento inminente. Te mostraré ejemplos prácticos, respaldaré cada signo con estadísticas actualizadas y te ofreceré consejos para distinguir entre una simple simpatía y un afecto genuino. Pero, antes de entrar en la lista numerada, es esencial que comprendas la relevancia de adoptar una mirada integral que combine la psicología analítica junguiana, esa aproximación que ve al individuo como un conjunto de símbolos proyectados en el cuerpo, con los hallazgos de la neurociencia moderna y la psicología social contemporánea. Solo así tendrás un entendimiento pleno de por qué el cuerpo habla más alto que las palabras y cómo puedes interpretar esos mensajes de manera certera. En la próxima sección profundizaremos en el primer de los 7 indicadores, la inclinación leve del tronco hacia la otra persona. Verás cómo un desplazamiento de apenas 10 grados puede marcar la diferencia entre un gesto neutro y una manifestación inconsciente de atracción. Analizaremos el trasfondo junguiano que explica por qué el inconsciente adopta esa posición. Revisaremos estudios recientes que cuantifican la correlación entre dicha inclinación y el sentimiento romántico, y te presentaré un ejemplo cotidiano que ilustra cómo detectar esa señal en un encuentro real. Asimismo, te brindaré pautas para que reconozcas cuándo un movimiento similar se debe a factores completamente distintos, por ejemplo, el calor ambiental o la incomodidad física, y no se confunda con una señal de atracción. Con esta introducción, has recibido una visión panorámica de la relevancia del tema y de la promesa que mantengo. Equiparte con las herramientas necesarias para descifrar, en cuestión de segundos, el lenguaje corporal de alguien que está enamorado, todo ello sin recurrir a clichés o explicaciones simplistas. Ahora que ya tienes el marco teórico y un pequeño adelanto de lo que sigue, estás listo para sumergirte en cada postura con la seguridad de que, al aplicarla, aumentarás significativamente tus habilidades de observación y comprensión interpersonal. Vamos a descubrirlo juntos. ¿Sabías que, a principios del siglo XX, Carl Gustav Jung, 1875-1961, comenzó a explorar la idea de que muchos de nuestros movimientos y posturas corporales proceden de procesos internos que no alcanzamos a ver conscientemente? En 1912, cuando Jung publicaba sus primeros escritos sobre el inconsciente, ya sugería que el cuerpo actúa como un lienzo donde se proyectan deseos, miedos y emociones. Durante la década de 1920, tras su ruptura con Sigmund Freud, Jung profundizó en el concepto de arquetipos y en cómo el self, o sí mismo, se manifiesta incluso en gestos mínimos. Por ejemplo, en su famoso seminario de Zurigo de 1925, muchos estudiantes quedaron fascinados al descubrir que, al cruzar los brazos de cierta manera, o al levantar ligeramente el mentón, se revelaban patrones emocionales profundos. A mediados de siglo, en 1953, Jung mostró en conferencias cómo el cuerpo puede anticipar un estado emocional antes de que la persona lo verbalice. Esa intuición se enfrentaba a los estudios de comunicación de la época, que aún no reconocían la fuerza de lo no verbal. Ya en 1967, Albert Mehrabian presentó en la Universidad de Los Ángeles la regla, ahora clásica, de que aproximadamente el 55% de nuestra comunicación proviene de gestos y expresiones, mientras que solo el 7% corresponde a las palabras. Esta cifra llegó a consolidarse en los siguientes años. En 1971,
Mehrabian publicó Silent Messages, donde enfatizaba cuán decisivo es el lenguaje corporal para percibir intenciones y emociones ajenas. Sin embargo, la perspectiva de Jung iba un paso más allá. Jung afirmaba que nuestro comportamiento corporal densifica el contenido del inconsciente individual y colectivo. Por inconsciente colectivo, se refería a un repertorio de imágenes y símbolos compartidos por toda la humanidad. Arquetipos como la madre, el héroe o el amante. De acuerdo con él, cuando nos sentimos atraídos o enamorados, el arquetipo del amante brota de manera espontánea en el cuerpo. Esto se traduce en posturas que buscan reducir la distancia física, en gestos de apertura del pecho y en miradas prolongadas que reflejan un anhelo profundo. En 1937, durante una reunión de la Royal Society of Medicine en Londres, Jung describió cómo, al observar a una pareja hablando, pudo anticipar con un 80% de acierto quién sentía interés romántico, basándose solamente en la postura de la persona. Años antes de que la tecnología de eye tracking hiciera a muchos desconfiar de semejantes afirmaciones. Para complementar la mirada junguiana, en 2012, la psicóloga social Amy Cuddy publicó un estudio que, aunque polémico por su reproducibilidad, reveló que adoptar una pose de poder, por ejemplo, brazos abiertos y espalda recta, no solo se ve como un gesto de confianza, sino que también modifica hormonas en el cuerpo, como el cortisol y la testosterona. Cuddy mostró que quienes practicaban estas posturas durante 2 minutos antes de una presentación pública obtenían un 46% más de autoconfianza subjetiva. Si adaptamos ese hallazgo al terreno romántico, entender que extender el pecho o situar los pies firmemente en el suelo comunica inconscientemente «estoy presente y receptivo». Nos acerca a lo que Jung describía, un mensaje simbólico que trasciende las palabras. En 2019, un grupo de investigadores de la Universidad Curtin, Australia, midió la inclinación del tronco en citas rápidas, speed dating, y encontró que cuando una persona se inclina más de 10 cederas en dirección a quien le gusta, aumenta en un 75% la probabilidad de que exista reciprocidad emocional. Esto coincide con la idea de Jung de que el cuerpo nos delata antes de que lo planifiquemos. Además, en 2020, un estudio de la Universidad de Leuven, Bélgica, examinó el llamado fenómeno del espelamiento, mirror posture, según el cual tendemos a imitar sin darnos cuenta la postura de quien tenemos enfrente. Los participantes que reproducían un gesto ajeno, por ejemplo, cruzar las piernas o apoyar la mano en la baraja de forma idéntica, experimentaban un aumento del 80% en la sensación de afinidad y simpatía hacia la otra persona. Jung, en su obra Claves de la interpretación de los sueños, publicada en alemán en 1936, ya había mencionado que el inconsciente busca sintonizar con el otro como estrategia de empatía. Desplazamos el cuerpo para ponernos en su lugar. Esa idea, aunque expresada en lenguaje más simbólico, coincide con los hallazgos contemporáneos de la psicología social. Ahora bien, Jung también advertía que para interpretar correctamente la postura es necesario conocer el contexto histórico y cultural de cada individuo. En su viaje a África en 1925, Jung observó cómo en ciertas tribus, un gesto que para un occidental significaba sorpresa o atracción, en realidad simbolizaba respeto o jerarquía. Recordemos que Jung vivió en Suiza, rodeado de influencias europeas, pero intuyó que la expresión corporal no es universal, su significado varía según el entorno. Siguiendo esa línea, en 2023, la Universidad de São Paulo publicó un artículo sobre diversidad cultural en lectura de gestos, donde se demuestra que en Brasil, por ejemplo, el contacto directo de manos puede ser interpretado como muestra de cercanía íntima o, en contextos profesionales formales, como falta de etiqueta. Jung habría señalado que solo comprendiendo la cultura de origen, es decir, el tejido de símbolos inconscientes compartidos, podemos evitar malentendidos. De ahí surge la importancia de no limitarse a un enfoque mecánico de si inclina X grados, seguro está enamorado. Es necesario observar la historia personal. ¿Qué valores aprendió esa persona de niña? ¿Cómo se expresan las emociones? ¿En su familia u hogar?
Jung insistía en que el estudio del individuo no puede divorciarse de su relato histórico. Por último, es esencial combinar la mirada junguiana con herramientas modernas. En 2024, un equipo del Mass Eye and Ear Hospital de Boston utilizó tecnología de imágenes de alta velocidad para medir microexpresiones faciales, esos sutiles destellos en los músculos alrededor de los ojos o la boca que duran apenas 40 milisegundos. Detectaron que las microexpresiones de rubor o leve apertura de labios al sentirse atraído coincidían con la activación de regiones cerebrales como la ínsula, relacionada con la empatía y las emociones. Jung no contaba con estos equipos, pero su teoría del inconsciente pulsante encuentra respaldo en estos hallazgos. Lo que percibe el cuerpo ocurre a nivel cerebral antes de que la razón intervenga. Gracias a estos avances, podemos afirmar con mayor propiedad científica que cuando alguien inclina su cuerpo, abre el pecho, inicia el espelamiento o revela un microrrubor, esos gestos no son simples coincidencias, sino manifestaciones de un proceso emocional profundo, en sintonía con lo que Jung llamó eco del alma. Así, la fusión entre la psicología analítica junguiana, desde sus conferencias de 1925 hasta sus textos de los años 50, y los estudios empíricos contemporáneos de 2012, 2019, 2020 y 2024, conforma un marco robusto para entender la relación entre postura corporal e intimidad emocional. Este cuerpo teórico nos permite abordar las 7 posturas clave con una base sólida. No se trata solo de adivinar si alguien está enamorado, sino de reconocer patrones inconscientes que brotan del self y se proyectan en el mundo a través de nuestros gestos más sutiles. ¿Te has detenido a pensar cuánto tarda nuestro cuerpo en mostrar una emoción verdadera? Aunque las palabras tarden segundos en llegar a nuestros labios, los procesos internos pueden aflorar casi de inmediato. En el campo de la psicología, se entiende que, cuando alguien experimenta una emoción intensa como el enamoramiento, su sistema nervioso reacciona en cuestión de milisegundos. Esta respuesta temprana es mediada por el sistema límbico, donde se encuentran estructuras como la amígdala y el hipotálamo, encargadas de regular la respuesta emocional y preparar el cuerpo para la interacción social. Para empezar, conviene aclarar un concepto clave, el de procesamiento inconsciente. Cuando una persona se siente atraída, su cerebro, sin que ella lo note, evalúa señales visuales y sensoriales, comparándolas con experiencias pasadas almacenadas en la memoria. Según una investigación publicada en 2019 por la Universidad de California, este procesamiento inicial puede ocurrir en tan solo 100 milisegundos, lo que equivale a una décima parte de un segundo. Ese lapso es suficiente para que el córtex visual envíe información al tálamo y la amígdala, donde se decide si la situación merece una respuesta emocional de atracción. A continuación, conviene hablar de la dilatación pupilar. Hace años, en 2017, un estudio de la Universidad de Viena usó cámaras de alta velocidad para monitorear el diámetro de las pupilas cuando los participantes veían imágenes de rostros atractivos. Descubrieron que, en promedio, las pupilas se abrían un 15% más en solo 200 milisegundos, al percibir a alguien por quien sentían afinidad. Esa dilatación ocurre porque los músculos del iris reaccionan a la excitación del sistema nervioso autónomo. Es decir, sin que la persona se dé cuenta, su cuerpo está enviando una señal clara de atracción antes incluso de que pronuncie un hola. Otro indicador instantáneo es la frecuencia respiratoria. Según un estudio realizado en 2021 por la Universidad de Cambridge, en interacciones románticas, la respiración de quien siente atracción puede acelerar en un 20% en menos de un segundo después de un estímulo afectivo, como una sonrisa, o un contacto visual prolongado. Ese aumento de la velocidad respiratoria se produce porque el sistema nervioso simpático se activa, preparando al cuerpo para la respuesta de acercamiento. En otras palabras, el cerebro envía señales que hacen que los músculos respiratorios se tensen ligeramente, dando lugar a respiraciones más cortas y rápidas. De manera paralela, surge otro fenómeno, las microexpresiones. Estas son gestos faciales diminutos, casi imperceptibles, que revelan un estado emocional auténtico antes de que la persona intente ocultarlo. La doctora Pauline Ekman, pionera en el estudio de microexpresiones desde la década de 1970,
definió estas manifestaciones como movimientos musculares que duran entre 40 y 200 milisegundos. En el contexto del enamoramiento, podemos observar microexpresiones de felicidad genuina. Por ejemplo, la leve contracción de los músculos alrededor de los ojos, cuando la persona ve a quien le atrae. En 2022, un equipo de la Universidad de São Paulo analizó entrevistas de parejas y halló que el 78% de los enamorados presentaba una microsonrisa automática en pantalla inferior cuando su pareja aparecía en el monitor, y esa respuesta surgía en menos de 300 milisegundos. Otro aspecto relevante es el fenómeno del espelamiento instantáneo, o mirror neurons, neuronas espejo. En 2018, gracias a técnicas de electroencefalografía, investigadores del MIT observaron que, al presenciar a alguien realizando un gesto de afecto, por ejemplo, tocarse el cabello mientras mira a su cita, las neuronas espejo de la persona observadora se activaban en apenas 150 milisegundos. Esa imitación inconsciente genera empatía y refuerza la conexión emocional. De ahí que, en ocasiones, podamos intuir lo que la otra persona siente, casi al mismo tiempo que ella misma se da cuenta. Es importante mencionar también el papel del contacto físico como acelerador de emociones. Según un estudio de la Universidad de Stanford publicado en 2020, cuando dos personas se rozan levemente el antebrazo durante una conversación, el receptor libera oxitocina, la llamada hormona del apego, en menos de 500 milisegundos. Esta liberación, a su vez, induce una sensación de bienestar instantáneo, facilitando la apertura emocional. Por tanto, un simple roce casual puede intensificar la percepción de atracción en fracciones de segundo. No podemos pasar por alto el cambio en el tono de voz. En 2019, en la Universidad de Michigan, científicos de la comunicación grabaron conversaciones entre parejas en citas y detectaron que, cuando uno de los dos se sentía atraído, su tono de voz se volvía ligeramente más grave y pausado, pero con un ligero temblor emocional que surgía en menos de un segundo al dirigirse a la otra persona. Esa alteración se debe a la tensión en las cuerdas vocales controladas por el nervio laríngeo superior, el cual responde rápidamente a estímulos emocionales. Por último, mencionemos la sudoración sutil en manos y frente. A menudo ignorada, la sudoración es uno de los primeros signos de activación del sistema nervioso simpático. Un estudio de la Universidad de Montreal en 2021 demostró que, ante la visión de la persona amada, la conductancia de la piel en la palma de la mano puede aumentar en un 25% en tan solo 250 milisegundos. Aunque esta variación sea imperceptible al observador, los sensores de alta sensibilidad lo registran con claridad, mostrando cómo el cuerpo se prepara para un contacto íntimo casi de inmediato. Frente a todos estos datos, es evidente que el enamoramiento se revela en un proceso que dura, literalmente, unos segundos, desde que surge la chispa emocional hasta que el cuerpo la proyecta al exterior. Comprender esta rapidez es esencial para quienes desean reconocer las verdaderas señales de atracción más allá de las palabras. Cuando alguien se inclina hacia ti, dilata las pupilas o acelera su respiración. No es una casualidad. Son destellos de un proceso interno que se despliega a gran velocidad. En síntesis, la descubierta instantánea de emociones ocurre porque el sistema límbico responde casi sin latencia a los estímulos románticos, empleando vías neuronales rápidas que derivan en reacciones corporales inmediatas, dilatación pupilar, microexpresiones, cambios en la respiración, activación de neuronas espejo, temblor en la voz y sudoración leve. Estos signos, combinados, crean un lenguaje silencioso, que quienes saben descifrarlo pueden entender en tiempo récord. A partir de esta base, estaremos preparados para adentrarnos en cada una de las 7 posturas que delatan el enamoramiento, en segundos, sabiendo ya por qué nuestro cuerpo se convierte en un mensajero tan veloz de lo que sentimos. ¿Quién no ha sentido esa curiosidad de descifrar una mirada tímida o un gesto sutil cuando dos personas se atraen? El tema del amor y la pasión siempre ha sido un imán para el público, ya sea en novelas, películas o redes sociales. La fascinación por descubrir cuándo alguien está verdaderamente enamorado no es un asunto trivial, sino una constante en la experiencia humana. Cuando pensamos en historias de romance,
se nos vienen a la mente situaciones cotidianas. Un encuentro casual en un café, una cena a la luz de las velas o un paseo bajo las estrellas. Ese interés popular surge porque, más allá de la atracción física, buscamos entender el misterio de las emociones ajenas y, de paso, la manera en que nuestro propio cuerpo reacciona ante la cercanía de otra persona. En la actualidad, gran parte del contenido digital gira en torno a consejos sobre cómo atraer a alguien o cómo comprender las señales de cariño en el lenguaje no verbal. Plataformas de video y blogs dedicados a relaciones de pareja crecen día a día, y los temas sobre gestos románticos generan millones de visualizaciones. El motivo es simple: todos queremos sentirnos identificados. Cuando vemos a una persona en redes sociales hablando con entusiasmo sobre cómo logró captar la atención de su crush, con una simple inclinación de hombros o un roce sutil en el brazo, nos engancha la idea de que esas claves funcionan para cualquiera. Esa sensación de poder leer a quienes nos rodean resulta muy atractiva y convierte el tema en un fenómeno de interés masivo. Además, el romance suele estar presente en prácticamente todas las culturas, con matices locales, pero con el mismo hilo conductor de la atracción. Desde la poesía clásica de la Edad Media hasta las series románticas de hoy en día, la búsqueda del amor verdadero y la idea de que un parpadeo prolongado o una sonrisa espontánea pueden revelar un enamoramiento son constantes universales. Esa universalidad facilita que cualquier persona, sin importar su origen o idioma, pueda relacionarse con la idea de que el cuerpo transmite emociones con una claridad que incluso supera a las palabras. Por eso, cuando se habla de posturas corporales que delatan a alguien enamorado en segundos, ese contenido no es solo una curiosidad académica, sino un recurso útil para quienes desean mejorar sus relaciones interpersonales o, simplemente, entender mejor a su círculo cercano. Los creadores de contenido que exploran este tema suelen combinar ejemplos prácticos con referencias a estudios científicos y teorías psicológicas. Explican, por ejemplo, que al inclinar ligeramente el tronco hacia la persona amada o al mantener una mirada continua, se abre una puerta a la empatía emocional. Estos consejos, presentados de forma sencilla, a menudo con anécdotas de supuestos encuentros reales, se difunden rápidamente en redes sociales. Basta con ver las tendencias en Twitter o TikTok para percibir que los hashtags relacionados con lenguaje corporal y señales de amor aparecen con gran frecuencia. Y cuando un internauta lee o ve un video que describe cómo una postura corporal específica puede marcar la diferencia entre un saludo indiferente y un gesto afectuoso, siente que posee una herramienta para mejorar su vida amorosa. Lo que explica, en parte, por qué este material se vuelve viral con tanta facilidad. En ese sentido, conviene recordar que el interés colectivo por el romance no es nuevo. Durante el romanticismo en el siglo XIX, pintores y escritores se dedicaron a retratar la fuerza de los sentimientos pasionales. Cuadros donde dos amantes se miran fijamente o poemas que describen el acelerado pulso al ver a la persona amada. Con el tiempo, la cinematografía popularizó esas imágenes. En 1939, la película Lo que el viento se llevó llegó a millones de espectadores que sintieron en el pecho cómo Rhett Butler y Scarlett O'Hara vivían una tensión emocional palpable. Aunque ese filme no se enfocaba en el lenguaje corporal per se, sí demostraba que el público conectaba con gestos, miradas y silencios cargados de significado romántico. Hoy, un simple clip de 20 segundos en streaming puede desencadenar millones de reacciones en redes sociales si muestra a alguien con una postura cargada de emoción. Para comprender qué hace que este contenido sea tan demandado, también cabe destacar el papel de la empatía. Cuando observamos a alguien que parece nervioso, con las manos temblorosas o la cara ligeramente ruborizada, podemos imaginar cómo nos sentiríamos en su lugar. Esa respuesta empática fortalece nuestros vínculos sociales y, al mismo tiempo, convierte el tema en un imán para los creadores. Saben que, al enseñar a sus seguidores a reconocer señales de atracción, están satisfaciendo una necesidad emocional que va más allá de la simple información. De ahí que los blogs especializados en relaciones personales, los influencers que hablan de citas y los podcasts sobre psicología social enfoquen gran parte de sus contenidos
en explicar cómo detectar la pasión a través de la postura y los gestos. Asimismo, el componente de entretenimiento es clave. Reconocer que el ser humano reacciona con curiosidad ante el misterio de la atracción hace que estos temas se presenten a menudo con un tono lúdico. ¿Sabías que si ves a alguien rozándose el labio inferior podría significar que siente mariposas en el estómago por ti? O descubre cómo un simple cruce de piernas puede revelar si esa persona está pensando en ti. Ese tipo de mensajes, breve y directo, se adapta a la brevedad que requiere el contenido en línea y al mismo tiempo establece una mezcla de diversión e información práctica que engancha al público. El interés general no está en la teoría académica pura, sino en la aplicación inmediata. Usar esos datos para mejorar las oportunidades de conexión con alguien especial. También influyen las expectativas sociales. Hoy en día, la idea de aprender trucos para destacar en una cita o para interpretar correctamente si alguien está interesado en nosotros es casi una constante de las conversaciones cotidianas. Amigas y amigos comentan en voz alta: vi que ella se tocaba el cabello varias veces mientras me hablaba, creo que es buena señal. Ese comentario, respaldado en parte por teorías psicológicas modernas, refuerza la sensación de que existen códigos secretos del amor que podemos descifrar. El público, entonces, busca guías que expliquen esos códigos de manera clara y práctica, y los creadores de contenido se apresuran a ofrecer respuestas fáciles de aplicar en contextos reales. En suma, el fenómeno de convertir el romance y la pasión en contenido de interés popular radica en la necesidad de entender y gestionar las propias emociones y los vínculos con otros. Desde relatos épicos del pasado hasta tutoriales rápidos, en aplicaciones móviles, el motor que impulsa esta tendencia es el deseo de sentirnos comprendidos y de contar con pistas fiables para interpretar las señales afectivas de quienes nos rodean. Al introducir a los espectadores en el estudio de posturas que revelan enamoramiento en segundos, no solo se les proporciona información valiosa, sino que se les conecta con un legado cultural de búsqueda del amor que va desde las pinturas románticas hasta los algoritmos de las redes sociales. Por ello, hablar de romance como interés popular significa reconocer que el sentimiento de curiosidad ante el gesto sincero de cariño es tan potente hoy como lo fue hace siglos. El cuerpo sigue siendo un mapa fascinante que, si aprendemos a leerlo, nos guía hacia el corazón de los demás. Cuando Carl Gustav Jung comenzó a sistematizar sus teorías a principios del siglo XX, su nombre no solo aportó peso académico, sino que atrajo a pensadores de diversas disciplinas en busca de una comprensión más profunda de la psique humana. Nacido en 1875 en la pequeña ciudad suiza de Keswil, Jung creció en un ambiente marcado por la religión y el arte, circunstancias que influyeron en su curiosidad por las dimensiones simbólicas de la existencia. Para 1907, estaba ya explorando ámbitos que Freud apenas comenzaba a delinear. Mientras Freud investigaba los impulsos sexuales y la represión, Jung se interesaba por los mitos, los sueños y las imágenes arquetípicas que configuran el inconsciente colectivo. Su renombre se consolidó aún más tras la ruptura con Freud en 1913, cuando Jung publicó Símbolos de Transformación, obra que introdujo conceptos clave como el arquetipo de la persona y el proceso de individuación. En esta época, su enfoque se distanció de los aspectos simplemente patológicos para abarcar expresiones culturales, religiosas, artísticas y, por supuesto, corporales, reconociendo que el cuerpo revela vestigios de realidades internas. A medida que Jung desarrollaba su psicología analítica, también forjó un legado cultural. Sus ideas trascendieron las aulas y comenzaron a permear la literatura, la pintura, la filosofía y el cine. Durante la década de 1920, sus conferencias en la Escuela de Psicología de Londres atrajeron a profesionales no solo de la psiquiatría, sino también de la antropología y la historia del arte. Fue en esos encuentros donde expuso, por primera vez, la noción de que el ser humano no puede separarse de los símbolos que pueblan su mente inconsciente, y que estos, a su vez, se manifiestan a través de gestos no verbales. Ese reconocimiento de la interdependencia entre lo interno y lo corporal aportó una autoridad única a sus planteamientos. No se trataba de meros opinólogos sobre posturas, sino de un estudioso que comprendía la raíz arquetípica de cada inclinación,
de cada mirada detenida, de cada círculo de hombros que se abren en señal de receptividad. Cuando en 1928 Jung publicó Arquetipos e Inconsciente Colectivo, la comunidad científica comenzó a explorar el lenguaje simbólico de los gestos como una vía hacia la comprensión de conflictos personales y, por extensión, sociales. La influencia de Jung no se limitó a los círculos académicos. Su pensamiento permeó la cultura popular de maneras inesperadas. En 1950, su colaboración con Joseph Campbell en la exploración de mitos comparados inspiró a cineastas como Akira Kurosawa y escritores como Hermann Hesse, quienes adoptaron la idea de que los gestos cotidianos reflejan imágenes universales. Hesse, autor de Demian, 1919, y El lobo estepario, 1927, incorporó en sus personajes ese sentido junguiano de que las posturas físicas, más allá de su función mecánica, actúan como puertas simbólicas. Al mismo tiempo, a mediados de los años 50, en Estados Unidos, surgieron los estudios sobre terapia gestáltica y análisis corporal, que tomaron los fundamentos de Jung para argumentar que el cuerpo y la mente se entrelazan en un proceso indivisible. Esa transición del enfoque puramente teórico a aplicaciones prácticas en psicoterapia dio aún mayor validez a la hipótesis de que las posturas no son gestos aislados, sino fragmentos de un discurso interno arraigado en la psique colectiva. Para 1961, cuando Jung falleció, su legado ya era indiscutible. Sus conceptos habían calado en psicólogos, antropólogos y artistas de todo el mundo. A finales de los 60 y 70, con la contracultura y el auge de la psicología humanista, se popularizaron talleres y seminarios basados en sus escritos. Figuras clave como Fritz Perls, fundador de la terapia gestáltica, integraron la cosmovisión junguiana en prácticas que examinaban la postura, el movimiento y la respiración como manifestaciones de conflictos internos. Así, para cualquier persona que desee estudiar el modo en que el cuerpo entrega el enamoramiento en segundos, citar a Jung no es un recurso retórico, sino la invocación de un pionero que asignó a los símbolos corporales un valor epistemológico. La autoridad de su nombre radica en haber sido el primero en vincular sistemáticamente los gestos con su correspondiente arquetipo, de modo que cada inclinación del cuerpo se convierte en una manifestación tangible de procesos inconscientes. Además, la impronta junguiana sobrevivió el paso del tiempo gracias a las traducciones de sus obras y a la labor de discípulos como Marie-Louise von Franz, quien en 1958 profundizó en el estudio de los sueños y la proyección simbólica. Von Franz, al impartir conferencias en América Latina durante los años 60, destacó la relevancia de la postura corporal como expresión de estados transpersonales. En ese contexto, cientos de terapeutas y estudiantes asimilaron la idea de que, al identificar patrones de comportamiento físico, se accede a narrativas psíquicas que trascienden la experiencia individual y convergen en imágenes comunes a toda la humanidad. Esa universalidad confería a las observaciones junguianas sobre el lenguaje corporal una propiedad casi mítica. Cualquier persona, sin importar su procedencia, podría hallar en una mirada prolongada o en una leve inclinación del tronco el eco de arquetipos que resuenan en su propia cultura. Sin importar la época, la bibliografía académica sigue dedicando capítulos enteros a analizar cómo los símbolos corporales derivan sus significados de la herencia arquetípica. Incluso hoy, en 2025, cuando nuevos modelos neurocientíficos proponen explicaciones biológicas de la dilatación pupilar o del aumento de la sudoración en situaciones de atracción, la perspectiva junguiana persiste como un complemento esencial. Gracias a él, podemos interpretar estos fenómenos no solo como reacciones fisiológicas aisladas, sino como expresiones de conjuntos simbólicos que la humanidad comparte desde tiempos ancestrales. Así, al incorporar a Jung en el estudio de 1930, las 7 posturas que delatan a un enamorado, estamos apelando a un marco teórico que abarca tanto la dimensión cultural como la histórica del comportamiento humano. Por otro lado, la vigencia de Jung radica también en haber anticipado la importancia de integrar varias disciplinas para comprender al ser humano en su totalidad. Antropología, filosofía, neurociencia, arte y psicología convergen en su enfoque. Esa característica interdisciplinaria refuerza su autoridad. No se limitó a examinar al individuo aisladamente,
sino a ubicarlo en un contexto simbólico que atraviesa generaciones. Cuando analizamos la inclinación de un tronco, o la apertura, de hombros como indicadores de pasión, rememoramos que Jung fue quien descubrió que, en el cuerpo, el inconsciente se convierte en un texto descifrable. Esa herencia cultural, tejida a lo largo de casi un siglo, es la razón por la cual su nombre otorga legitimidad a nuestras interpretaciones, y por la que cada gesto que describamos se apoya en una tradición intelectual que continúa inspirando a investigadores, terapeutas y creadores de todo el mundo. Al terminar de desentrañar estos silencios del cuerpo, te invito a detener un instante tu propia respiración y reflexionar. ¿Qué gestos inconscientes acumulas en tu día a día, esperando ser comprendidos? Si has descubierto en ti una chispa de curiosidad o te resuena alguna experiencia personal, quizá aquella vez en que una leve inclinación del tronco cambió el rumbo de una conversación, comparte esa vivencia en los comentarios. Tu historia no solo enriquecerá este espacio, sino que iluminará el camino de otras personas que también buscan descifrar el lenguaje íntimo de los gestos. Además, si este viaje hacia el conocimiento del yo y del otro te ha despertado nuevas preguntas, suscríbete al canal para que juntos sigamos explorando los enigmas que habitan en cada mirada, cada postura y cada suspiro. Suscribirte es más que un clic, es un compromiso de apertura, un pacto para observar el mundo con ojos renovados. Aquí, cada palabra que dejes y cada suscrito que registres simboliza un paso más en la travesía de entendernos, porque solo al compartir nuestras dudas e inquietudes podremos reconstruir en comunidad el mapa simbólico que late en nuestro cuerpo y en nuestra historia.